continuamos con este bloque informativo. En este segundo bloque vamos a dedicárselo a la salud, pero también lo vamos a relacionar con, bueno, con los días que tuvimos hace poco en diciembre, los días festivos, los días de comer en exceso. A veces ya en enero pues estamos sufriendo un poco las consecuencias. En este caso les quiero comentar sobre el reflujo gástrico, cómo se produce, de qué se trata. Esta información la vamos a ampliar de inmediato con nuestra invitada especial, pues se llama la doctora Carla Díaz desde Caracas. Está con nosotras. Bienvenida al noticiero, doctora. Muy buenos días a todos ustedes y a los que nos acompañan el día de hoy en este noticiero matutino. Agradeciéndoles la oportunidad de esta ventana informativa para poder informar, educar y brindar salud digestiva. Así es, bueno, doctora, como usted estaba comentando, quisiera comenzar a definir para que la audiencia pues entienda un poco más y ponerlos en contexto sobre de qué se trata este reflujo gástrico. El reflujo gastroesofágico no es más que ese contenido gástrico se devuelve hacia el esófago. Y el esófago es ese tubo largo que comunica la boca con el estómago. Igualmente se puede devolver la cantidad de alimentos. Y es ahí cuando el paciente entonces comienza a referir, doctora, siento un ácido que me sube por aquí y siento que me quema. O un dolor como que si se esté infartando. O simplemente siente que el bolo alimenticio se le devuelve y es lo que nosotros denominamos regurgitación. Pero existe también los síntomas atípicos y es interesante que la población los conozca. Un paciente que tiene tos persistente, una tos seca, puede ser un síntoma típico de reflujo. Un paciente que tiene muchas palpitaciones y que fue estudiado desde el punto de vista cardiovascular y su ritmo cardíaco está normal, puede ser un síntoma típico de reflujo. Y un paciente que persiste con ronquera o sensación de carraspera a nivel de la garganta puede ser un síntoma atípico de reflujo gastroesofágico. Y por eso es importante que todos y cada uno de nosotros escuchemos a nuestro cuerpo y cuando de forma persistente tenemos estos síntomas, acudamos al especialista. Así es, eso que dice usted es muy importante porque a veces no relacionamos unos síntomas con el estómago. Ejemplo, lo que usted dice cuando sentimos carraspera en la garganta, pensamos que es algo en la garganta y puede ser que son los mismos ácidos, como usted dice, que nos estén afectando pues las cuerdas vocales. En este caso, quisiera también que nos dijera, ¿esto afecta solamente a algunas personas con antecedentes previos de alguna enfermedad estomacal o también puede afectarle a una persona que come de manera sana o que tiene, entre comillas, una salud normal o porque no ha ido al médico a detectarlo? Pero esto tiene que ver también con personas con ese antecedente o no necesariamente. Sí, normalmente, ¿qué sucede en el reflujo gastroesofágico? Existen condiciones anatómicas existentes que pueden promover la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, un individuo con una hernia yatal, que les explico, la hernia yatal no es más que el estómago, que normalmente está en cavidad abdominal, asciende hacia la parte torácica a través de un orificio que tenemos un gran músculo que se denomina el diafragma y ese orificio denominado hiato diafragmático hace que el estómago ascienda hacia el tórax. Entonces, los pacientes con hernia yatal tienen un factor, una condición anatómica que puede promover enfermedad de reflujo gastroesofágico. Pero si yo soy un individuo o un paciente que tengo malos hábitos alimenticios, como grandes cantidades de comida, comidas muy copiosas, muchos enlatados, embutidos, abuso del café, de las frutas cítricas, de las grasas, todo esto va a producir un efecto irritativo directo sobre la mucosa esofágica y además relaja un músculo que tenemos, una compuerta que se llama el esfínter esofágico inferior, que está justo en el límite del esófago con el estómago. Y él tiene un movimiento coordinado y maneja una presión de abrir y cerrar para que pase el bolo alimenticio y no se devuelva hacia el esófago. Todos estos alimentos pueden promover la relajación de ese esfínter esofágico inferior y por lo tanto predisponen a
obesos tienen aumento de la presión intraabdominal y eso promueve el reflujo gastroesofágico. Y nosotras las mujeres como venezolanas, que nos encanta andar bellas y hermosas, que tienen la costumbre de ponerse fajas, lo cual también aumenta la presión intraabdominal, eso promueve el reflujo gastroesofágico. Es importante también lo que usted dice, doctora, porque a veces hacemos ese tipo de cosas y no sabemos las consecuencias. Doctora, también podemos hablar un poco para detectar este tipo de enfermedades. Sabemos que hablamos de la endoscopia, de la colonoscopia, pero también ahorita la tecnología ha avanzado mucho y hay unas videocápsulas endoscópicas y también enteroscópicas que son asistidas por balones. ¿Eso puede sustituir la tradicional endoscopia? De alguna forma es mucho más fácil para uno, para no estar, digamos, sufriendo un poco esos dolores o esas incomodidades de cuando nos están haciendo la endoscopia. Sí, realmente la videocápsula y la enteroscopia son dos técnicas muy avanzadas para el estudio del intestino delgado. Y el intestino delgado es esa porción que está después del estómago y que mide 6 a 8 metros. El plan de estudio o de trabajo para poder diagnosticar enfermedad de reflujo gastroesofágico, uno, la endoscopia, porque con la endoscopia nosotros podemos determinar si ya ese paciente tiene consecuencias por la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y aquí es importante, alerta, porque un paciente con estos síntomas de forma continua, persistente, recurrente, puede producir complicaciones en el esófago, que pueden ir de una esofagitis, que puede ir leve, moderada o severa, hasta una condición que se denomina esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett es una condición que puede cursar sin displasia o con displasia y es una lesión precursora de cáncer esofágico. O sea que un reflujo continuo, persistente, recurrente, nos puede llevar a un cáncer esofágico porque pasa por esta vía inflamatoria de forma continua. Igualmente, con una endoscopia podemos determinar si el paciente tiene una hernia hiatal y si es una hernia hiatal importante, grande, se puede ir a un plan quirúrgico para corregir esta condición anatómica que está promoviendo la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y existen otros estudios son estudios funcionales, porque el esófago es un órgano tubular que tiene una contracción y tiene una relajación y tiene estas dos compuertas, que es el esfínter esofágico superior y el esfínter esofágico inferior, los cuales de forma coordinada controlan el movimiento y permiten el avance del bolo alimenticio. Y a través de manometría esofágica, nosotros podemos evaluar si existe alguna alteración en esos movimientos de contracción, relajación y en las presiones de esas compuertas que nos protegen del reflujo. Igualmente, si el paciente no responde con los tratamientos, hay que llevarlo a un estudio de pHimetría de 24 horas, que es un estudio que nos permite medir el pH, si es ácido o si es alcalino, que está produciendo el reflujo gastroesofágico. Wow, doctora, toda esta información de verdad que es muy importante para nosotros y por supuesto para toda la audiencia. Bueno, quisiera ya para cerrar nos diera sus redes sociales, doctora, para de alguna forma la audiencia que está con nosotros quiera ampliar esta información y también consultar otras cosas con usted y bueno, también cerrando con las recomendaciones que usted nos pueda dar, ¿no? Con mucho gusto me pueden encontrar por Instagram, @Carla Díaz, Carla con C, Díaz con S, Gastro. Me encuentro en Caracas, en la clínica Santa Paula, piso 3, consultorio 317, teléfonos contacto 0424-139-1931. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Recomendaciones. Ajá. No te automediques, acude al especialista. Así es, muchísimas gracias. Vamos a hacer caso a la doctora Carla, que no nos automediquemos y si sentimos en una de estas cosas que también nos estaba comentando la doctora, pues ir al médico, que es lo más importante. Ellos son los que saben, ellos son los expertos. Gracias, doctora. Muchísimas gracias. Éxitos 2025. Igualmente.
Bueno, estábamos conversando con la doctora Carla Díaz desde Caracas. Ella es gastroenteróloga, bueno, hablando de este tema tan importante que es el reflujo gástrico. Con esta información, con esta entrevista, nosotros nos despedimos por el día de hoy de esta ronda noticiosa, la primera del día de hoy, deseándoles a ustedes un feliz día e invitándolos a que continúen con más de Promar Televisión.